Radio, una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. Bienvenidos a Mamá Moderna. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué rico poder escuchar a esta rola de La Bruja de Texcoco que se llama Miedo. Está increíble, se las recomiendo. Y pues qué mejor tema que ese de miedo, que es hoy el Día de las Madres y que a veces nos da un montón de miedo ser mamás. No sé si a ustedes, pero cuando yo me enteré que iba a ser mamá sí me dio mucho miedo. Pues bienvenidos hoy a Soy Mamá Moderna, aquí por Nesa Radio 97.3 de su FM, y también nos pueden escuchar en Facebook en Nesa Radio 97.3. Y hoy, antes de comenzar esta emisión que vamos a hablar acerca de ser mamá, le quiero agradecer a las personas que hacen posible este programa: Paulina Salazar, Fernando Medrano, Carla Paulina Sánchez, y hoy, como todos los domingos, está con nosotros en la cabina Abra. ¿Cómo están? Pues bienvenidos el día de hoy 10 de mayo del 2026, en el que muchas personas seguramente ahorita están desayunando con sus mamás, abrazándolas. Espero yo que así sea y que todos los días sea como eso que están haciendo hoy y no nada más exclusivamente hoy. Yo no quiero ser aguafiestas, pero pues el día de hoy, bueno, básicamente hoy 10 de mayo es un día que está pues instaurado por el sistema, en donde pues queremos celebrar o más bien se instauró para celebrar a las maternidades. Pero pues al final, ahorita que venía hacia acá, hay muchas cosas que comprarles a las mamás, y entonces se vuelve todo un mercantilismo que apoya mucho al capitalismo, ¿no? Pero tratan de regalar cosas más importantes que unas flores que se van a marchitar, algo que no les va a servir, a lo mejor, no sé. No regalen electrodomésticos, por favor. Regalen momentos, regalen cosas realmente que se puedan quedar en las mentes de sus mamás, de todas nuestras mamás. Hasta un abrazo, una llamada por teléfono. Les pueden cantar una canción y créanme que lo van a valorar muchísimo más sus mamás. Hoy les traigo muchos datos acerca de la maternidad aquí en México y de cómo pues muchas veces no está tan visibilizada, o que estos datos no se visibilizan mucho porque tenemos la conciencia de que la maternidad debe ser la perfección, y pues que deben ser estas personas cuidadoras que olvidan mucho de lo que son por ser mamás, ¿no? Uno de los datos que encontré es que, por ejemplo, la mayoría de las mamás primerizas en México tienen entre 20 y 24 años. El INEGI reporta que la edad promedio de las madres primerizas se sigue concentrando entre los 20 y 24 años. Muchas de ellas todavía siguen estudiando o apenas están ingresando al mercado laboral. Pero fíjense que durante muchos años nos han enseñado que ser mamá pues es el destino natural de toda la mujer, ¿no? Y pocas veces hablamos de que pues
nos convertimos en mamás antes de tener una estabilidad emocional, económica y profesional, porque pues a veces nos llega el amor, a veces cegadas por esa cosa romántica, decimos, pues sí, yo quiero tener un hijo tuyo y perpetuar el amor que tengo contigo, pero no somos conscientes de todo lo que eso conlleva y de todo lo que vamos pues a veces hasta carecer, ¿no? Entonces, yo me acuerdo mucho cuando estaba en el hospital, que iba a tener a mi primer hijo. Yo fui mamá añosa, como le dicen, y yo oía los años de nacimiento de las niñas y yo, bueno, de las chavas, y yo decía, no puede ser, yo en ese año estaba cursando la universidad, o yo en ese año ya estaba viviendo la vida loca, ¿no? Entonces, uno de los estigmas que vivimos como sociedad es justo eso, que nos han enseñado que el ser mujer, o que uno de los objetivos de la mujer para poder llegar a la felicidad y a la plenitud es convertirse en mamá, pero debemos de entender que no es nada más ese objetivo, sino tenemos muchas otras cosas más que debemos de experimentar, que debemos de vivir como mujeres. En México, el 15% de los nacimientos son de madres menores de 20 años, de adolescentes. El embarazo adolescente sigue siendo un problema muy alarmante. Y fíjense nada más, cerca de 15 de cada 100 nacimientos corresponden a adolescentes. El INEGI reporta miles de nacimientos en niñas menores de 15 años, lo que evidencia casos vinculados a muchas cosas como pues es la violencia, la desigualdad, y sobre todo las maternidades forzadas, que eso es un gran problema y en unos minutitos también les voy a hablar de eso. Cuando una niña se convierte en madre, no estamos frente a un milagro, eso es algo bien importante, más bien estamos frente a una falla del sistema, a una falla estructural. Hace poquito estaba leyendo un post, no recuerdo si en Facebook o en Instagram, en donde decía que muchos padres de familia como que no enaltecen, sino no reparan esta cosa de que las niñas menores de 15 años estén en una relación romántica con alguien. Y que sigan y que se mantengan por esa línea. Creo yo, como crítica de todo esto, que todavía a esa edad no estamos como con la madurez emocional para sostener una relación pues romántica. Si a los 40 no estamos tan en este rollo de salud emocional para mantener una relación de pareja, imagínense a los 15 que somos adolescentes, que no sabemos qué queremos, que no estamos bien plantados en nuestra realidad. ¿Cómo vamos a sostener una relación de ese tipo? Y es ahí donde viene mucho estas cosas que se llaman pues las famosas pruebas de amor, el forzar a las relaciones. Y es ahí a veces donde caemos en dejar a nuestros hijos en esta situación. ¿Por qué? Porque lo vemos en los medios de comunicación y entonces podemos generar lo que es esto, que estemos dentro del 15% de esas adolescentes que se embarazan a temprana edad, ¿no? Y que entonces al embarazarse a temprana edad, pues de algún modo están truncando mucho de lo que pudieran desarrollar más adelante. Y ojo, con esto no queremos decir que ya su vida acaba y demás. Hay muchas mamás, y yo conozco a muchas mamás que fueron mamás adolescentes y que ahorita están retomando otra vez mucho de lo que dejaron atrás, no mucho de sus sueños, están volviendo a estudiar, están haciendo un montón de cosas para que no se queden nada más en ser las mamás ¿no? La maternidad sigue ligada a una desigualdad económica, totalmente cierto. La fecundidad es más alta en zonas rurales, donde no hay una educación sexual, y eso lo sabemos. La educación sexual integral es muy importante para todos los lugares de todos lados de la República, ¿no? Y de todos lados del mundo, porque si no, pues al tener menor acceso a esto, entonces pues no conocemos
cuáles son las repercusiones que existen, como no conocer el cuerpo, no conocer todo el desarrollo que tenemos, y entonces mujeres en zonas rurales tienen más hijos en promedio que las mujeres urbanas. ¿Por qué? Porque no hay una conciencia de el cuidado, sí, todo lo que es todos los anticonceptivos y demás, y entonces muchas de esas mujeres se basan justamente en lo que dicta, 1, la religión, 2, pues la educación que les están proviendo ahí en esos lugares. Se encontró también que mujeres hablantes de lenguas indígenas tienen en promedio un hijo más que las mujeres no indígenas. Eso quiere decir que hay todavía más maternidades forzadas también. La maternidad no ocurre en igualdad de condiciones. El contexto económico determina quién puede decidir y quién solamente enfrenta consecuencias. Y ahí tenemos también la falta de educación, de acceso a todo lo que, por ejemplo, en las zonas urbanas, pues se tiene, ¿no? La maternidad implica trabajo no remunerado, invisible, y eso lo vivimos todos los días, y hay muchas mamás que viven esta realidad. Millones de mujeres mexicanas dedican hasta 76 horas semanales al trabajo doméstico, cuidados y empleo formal combinado. ¿Ustedes se han detenido a pensar qué es lo que hace su mamá mientras, por ejemplo, se van a la escuela o están trabajando? Mamás que son mamás de tiempo completo, amas de casa que están ahí en su casita, tienen que lavar pues toda la ropa, se hacen responsable por cada uno de los integrantes de la familia, hacer la comida para todos, tienen que ir al mercado, tienen que mantener la casa limpia, y eso nadie se los paga. Incluso lo único, a veces el pago que reciben es ¿por qué está la casa sucia si estuviste todo el día aquí tú sola, ¿no? Pero no se dan cuenta de todo el trabajo tan enorme que hay detrás de una mamá que está al cargo de su casa. Hay dobles y triples jornadas que casi nunca van a ser reconocidas económicamente, socialmente, y a veces ni siquiera dentro de la propia familia. Un reconocimiento a tu mamá no es solamente decirle, ay, gracias por lavarme los trastes, o ay, gracias por lavar mi ropa, sino más bien también es poder formar parte de todo lo que es la responsabilidad que lleva un hogar, porque no debemos de dejarle la carga solo a las mamás, sino son a todos los que viven dentro de ese hogar, ¿no? Todos y cada uno de los que están dentro de la casa deben de tener responsabilidades y deben de saber que no se las debemos de cargar a las mamás, porque creo que eso es uno de los errores que que cargamos por muchos años, ¿no? Y creo, por ejemplo, las abuelitas, yo recuerdo mucho, y pues también por cosas que nos cuentan nuestros papás, que decían, no, tú no vas a ir a la escuela porque mejor que vaya tu hermano, ¿no? O no, mejor sírvele a tu hermano, o espérame a que tu hermano se siente, o esta cosa de las mamás apresuradas porque van a llegar sus hijos varones a comer, que les tienen que tener todo limpio, que hay que plancharles. No, yo siempre creo que desde niña he ido en contra de todo eso, porque a mí en casa pues me enseñaron a que todo es parejo, ¿no? Todo debe de ser tanto en el hombre y tanto en la mujer, todos ayudamos igual. La maternidad, sí, es uno de los trabajos más exigentes del mundo y siempre va a ser el menos reconocido. Y a veces en estos días como hoy, que es 10 de mayo, creemos que estamos reconociendo toda la labor de la mamá, sin embargo, es un día. ¿Cuándo? Y todos los demás días, ¿qué hacemos? Le seguimos dando chamba, le seguimos, pues incluso ni siquiera las visibilizamos, ni visibilizamos todo lo que hacen durante todos los días, ¿no? Más de la mitad de las madres registradas no tienen un empleo formal al momento de que son mamás. Según cifras del INEGI, 59.3% de las madres no trabajan al momento del registro del nacimiento de sus hijos, y esto refleja una dependencia económica, abandono laboral o dificultades estructurales para conciliar la maternidad y el empleo. Muchas mamás
evidentemente cuando saben que están embarazadas, algunas seguimos trabajando, algunas otras en el momento de que nuestro hijo nace o nuestros hijos nacen, decidimos dejar el trabajo. ¿Por qué? Porque nos convertimos en cuidadoras y preferimos pues estar a 100% al cargo de nuestros hijos. Sin embargo, pues hay mamás que no trabajan, y entonces la dependencia económica en algunos de los casos no puedo yo generalizar, pero en algunos de los casos se puede convertir en violencia económica. ¿Qué es esto? Pues que la pareja o de quien ella tiene que depender económicamente, pues hay ciertas violencias en donde dice, si no haces tal cosa no te voy a dar, o para qué quieres el dinero, o incluso hacen que les hagan cuentas minuciosas de todos los gastos de lo que se lleva en casa, y eso es un problema. ¿Qué sucede, por ejemplo, con su salud menstrual? Tiene que solicitarle a la persona con la que está viviendo pues dinero para comprar pues toallas sanitarias, incluso ropa para ella misma. Entonces eso también es un problema, y eso a veces está reflejado en una violencia de poder porque ejerce la pareja sobre muchas de las madres, ¿no? ¿La sociedad realmente protege la maternidad o solamente espera que las mujeres se sacrifiquen silenciosamente? Y esto es lo que hemos venido hablando durante muchos programas. ¿Qué es lo que la sociedad realmente quiere de las mamás? Quiere perfección, quiere que siempre estemos, pero también no nos apoyan. Un ejemplo es ahorita lo que está sucediendo en la SEP con este término de clases apresurado. Y entonces todas las mamás que trabajamos, que tenemos que estar viendo previamente qué vamos a hacer con nuestros hijos en las vacaciones de verano, porque no es nada más, pues que se queden en la casa y ya a ver qué sucede. En realidad hay mamás que nos preocupamos mucho por toda este desarrollo, pues sí, parte de lo cognitivo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer, no? Hay mamás que no tienen una red de apoyo y que están o que en las vacaciones de verano pues tienen cierta necesidad de acudir a lo mejor a algunas instituciones en donde ofrecen cursos de verano o donde ofrecen algunas actividades donde pueden estar sus hijos. Sin embargo, pues ahorita con este aumento de días de asueto, de días de libertad para los niños, pues ¿qué van a hacer muchas mamás? ¿Cómo van a mantener a los niños, no? Durante todo ese tiempo. No sé si afortunadamente o no sé qué es lo que está pasando, que solo era una propuesta según, y que ahorita van a analizar la situación. Habría que esperar lo que dice también cada una de las escuelas o lo que nos informan dentro de las instituciones educativas para saber pues ahora sí qué vamos a hacer. Sin embargo, pues las planeaciones, las mamás también planeamos, y las mamás también estamos bajo pues esa necesidad de mantenernos, aparte de informadas, pues sí también saber para dónde vamos a encaminar ciertos días con nuestros hijos, ¿no? Sobre todo aquellas mamás que trabajamos, ¿no? También es una cuestión bien importante. Y un dato bien interesante es que en México se ha reducido la tasa de fecundidad, pero no por libertad de elección, sino que es por varias situaciones que en alguna ocasión también hablamos aquí. Aquí en México cayó a 1.6 hijos por mujer desde el 2023. Yo recuerdo mis dos abuelitas, tanto materna como paterna, son de familias muy grandes, 10, 11 hijos. Y bueno, pues ya la generación de mis papás, que son los boomers, pues ya tienen 2, 3 hijos, ¿no? Pero ahorita ya cayó a 1.6 hijos y vamos a ir para abajo también, ¿no? Especialistas señalan que muchas mujeres retrasan o rechazan la maternidad por precariedad económica, violencia, faltas de redes de apoyo y agotamiento emocional. Y por supuesto están en la libertad de analizar. Hay muchas mujeres que actualmente
justo analizan toda esta situación que se está viviendo como pues mundial, ¿no? Se está viviendo mucha violencia en las parejas, ya como que la piensan más incluso de tener una pareja más estable, y al saber que, por ejemplo, pues no traer hijos no es tan sencillo y no es barato, pues también debemos de mantener como ese pensamiento crítico de en verdad quiero yo traer un hijo al mundo, en este mundo que aparte, o sea, violencia, guerra, pues todo lo que estamos viviendo también es bien importante, y yo les aplaudo mucho la decisión que toman, porque ellas sí están luchando con ese paradigma de tu finalidad como mujer es ser mamá y no necesariamente, ¿cierto? Entonces creo que el respeto hacia esta decisión de no tener es totalmente importante, y creo que lo que ellas están decidiendo es muy válido. Por ahí también hablábamos con Katia hace algunos programas que muchas personas dicen que esta reducción de la maternidad o de las ganas de ser mamá se debe al feminismo, y no necesariamente eso, sino es más bien, yo creo, el pensamiento crítico que pueden llegar a tener ahora muchas jóvenes y que debemos de aplaudirles. No es que las mujeres hayan dejado de querer ser madres, sino que muchas han dejado de poder sostenerlo todo solas, porque pues al final se dan cuenta que pues a lo mejor puedes tú en un momento encontrar a la pareja perfecta, pero no sabes si vas a durar toda la vida, y entonces tener hijos con esa pareja te emparenta de por vida, y también tienes que ver qué tanta responsabilidad y qué tanta corresponsabilidad pues vas a poder obtener de esa pareja con la que en el momento estás. Pero nos vamos a ir ahorita a un corte, y no nos vamos a tardar mucho. Estamos hablando acerca de lo que es ser mamá. Un abrazo y un saludote a todos los que nos están escuchando. No se muevan, esto es Soy Mamá Moderna. Estás escuchando en esa radio 97.3 FM. El cristal te aleja de tus amistades, rompe con tus metas y destroza tu rostro y tu cuerpo. El cristal te quiebra la vida. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Escuchas en esa radio 97.3 de tu FM. Y estamos de regreso aquí en Soy Mamá Moderna. Un saludo a todos, un abrazo a todas sus mamás, a todas las mamás que andan por ahí, a todas las mamás modernas que pues tratamos siempre de hacer lo mejor y de educar lo mejor que se pueda a nuestros hijos. Un saludo a mi mamá que anda por ahí, que nos dice: valoren a su mamá todos los días, quiéranla y apóyenla. Cuando ya no la tenemos, vemos que perdimos a quien nos quiso incondicionalmente, a esa mujer que siempre dio todo por nosotros. Platiquen con su mamá y escúchenla. Eso que les platican cuando ya no está se convertirá en recuerdos de vida. Feliz día. Andrés Lucio nos dice: saludos amigos, gracias por su programa, excelente tema, queda adecuado al día. Felicidades a todas las mamás. Y es muy cierto, la verdad, valoren mucho a sus mamás, porque luego cuando ya no están es cuando empieza como ese remordimiento de yo pude haber hecho, hubiera, ¿no? Pero acuérdense que los hubieras pues no existen, y debemos de siempre de ver por ellas, de estar con ellas y de escucharlas. De nada sirve, por ejemplo, pues llevar flores a un lugar donde ya no está, donde ya ni siquiera te puede mirar a los ojos y decirte gracias. Lo más importante es poder darle una sonrisa cuando esté frente a ti y decirle: ma, te quiero, o algo así. No cuando ya no está, ¿no?
La maternidad nos ha sido vendida durante décadas como la máxima realización femenina, pero detrás de las fotografías perfectas, los discursos románticos y el instinto maternal, existen cifras que revelan cansancio, desigualdad, abandono y maternidades no deseadas. Hoy vamos a hablar justo de todo eso. De todo lo que a veces muchas mamás no nos cuentan y que lo viven pues en soledad porque lo tienen ahí en su mente, saben que es un problema para ellas, pero no está visibilizado. Romantizar la maternidad siempre he creído que es peligroso porque se invisibiliza el agotamiento que podemos tener todas las mujeres que somos mamás, sobre todo la salud mental, la falta de una economía vasta para poder mantener una casa y sostenerla, y las violencias que atraviesan millones de mujeres y que no las vemos. Hablar de maternidades reales no significa odiar ser mamá, para nada, sino que significa reconocer que ninguna mujer debería sostener sola una responsabilidad que es social, política y colectiva. Y yo por ahí tenía la frase de maternar es político, y sí, maternar es político. Recuerdo mucho hace algunos años cuando mis hijos estaban en una guardería, que era una guardería de tiempo completo, y cuando cambia el gobierno, nos quitan todo ese subsidio y entonces le dieron en la torre a un montón de mamás que podían dejar a sus hijos en esas estancias, pues se llamaban estancias de tiempo completo, que formaban parte de la Sede Sol. Y le dieron en la torre a un montón de mamás que trabajaban a veces en trabajos informales, y ahora no sabían en dónde dejar a los niños porque ya no podía haber o ya no existía ese apoyo por parte del gobierno. Entonces, maternar definitivamente es político, y eso nos lleva a una reflexión que es no nada más, o sea, no puedo yo maternar sola si, por ejemplo, ahorita la SEP me está dando en la torre, ¿no? Le está dando en la torre a muchas mamás que no sabemos qué vamos a hacer, ¿no? Hablando un poquito de todo esto, y hace un momento reflexionaba al respecto. Muchas veces nos dicen, es que madre solo hay una, pero no, habemos muchos tipos de mamás, existen muchos tipos de maternidad que a veces no los vemos, no nos dirigimos hacia esas miradas, hacia hacia esos momentos en los que te conviertes en mamá. La maternidad puede verse desde lo biológico, lo social, lo legal, lo emocional y por supuesto lo cultural. Desde los estudios de género hay muchos tipos de maternidad, pero también dentro de la sociología también lo podemos entender así. Se identifican muchas formas de ejercerla también y de vivirla, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, pues la maternidad biológica, que es aquella cuando una madre gesta y da a luz a sus hijos, que pues es con tu pareja, ¿no? Pero también está la maternidad adoptiva, que es aquella que se ejerce mediante una adopción legal, donde el vínculo afectivo y la crianza debe ser, y no porque no haya una maternidad biológica no quiere decir que no seas mamá, sino que te estás convirtiendo en una desde que decides generar un vínculo afectivo con un pequeñito que a lo mejor fue abandonado, o a lo mejor va a estar mejor en tus brazos que en otra familia, ¿no? Maternidad autónoma o en solitario, que somos aquellas que criamos sin pareja, ya sea por decisión propia, porque se separan, porque hay una viudez o por un abandono paterno. Mucho de esto actualmente, y justo lo hablábamos hace 15 días con Katia,
que estas maternidades autónomas son difíciles, sobre todo si no se tiene una red de apoyo, porque hay una carga económica y emocional que cae totalmente sobre la madre, ¿no? Entonces, mientras tú, madre autónoma, tengas una red de apoyo, pues vas a estar o vas a poder respirar un poquito más tranquila, porque también va a haber quien te apoye de manera emocional con tus hijos o con tu hijo o con tu hija, y de ese modo, pues te hace la vida un poco más llevadera. Pero cuando hay un abandono paterno, pues se van a generar muchos problemas, tanto para tus hijos como para ti, ¿no? Sobre todo no quiero pensar en la situación de la viudez también, que aparte de tu carga emocional, de tu duelo y del duelo de tus hijos, pues tienes que cargar todavía con todo lo emocional y lo económico por ser madre, ¿no? Tenemos el otro tipo de maternidad adolescente, que ya hablamos de ella. Mucho de esto es relacionado con desigualdad, pero sobre todo con falta de educación sexual, y algunas de ellas con violencia. La maternidad tardía, que viene después de los 35 a 40 años, y que yo en esta no estoy muy de acuerdo, porque la maternidad creo que se tendría que dar en el momento, y ya lo hablábamos al principio del programa, se tendría que dar en el momento en que tú como mujer, sabes perfectamente que quieres ser mamá, tienes la madurez para aceptar ese reto, porque es un reto, y no importa la edad, ¿no? Muchas veces nos decían o nos espantaban con que si después de los 30 ya no eras mamá, podías gestar a un niño con alguna discapacidad. Pero más bien toda esta cuestión es genética y deberíamos de estudiarlo desde ahí. Actualmente hay muchas mamás que deciden tener a sus hijos después de los 40, incluso hay quienes los tienen a los 50, y también es muy válido y no significa que sea tardía, porque ya hay un desarrollo ya tengo un desarrollo profesional, tengo una estabilidad económica y es una elección personal, y creo que en esta parte pues le puedo dar mucho más, estabilidad emocional a mis hijos que si tuviera 20, ¿no? Digo, no es un caso, no es general, pero suele suceder, ¿no? Y luego tenemos la maternidad forzada, que es muy lamentable y que hemos vivido durante años y años. Sucede cuando una mujer o una niña es obligada a continuar un embarazo sin haberlo deseado, y se puede vincular a muchas cosas, a violencia sexual, a falta de acceso a métodos para no tener al hijo, presión familiar o religiosa, dependencia económica. Y aquí también yo quiero sumarle, por ejemplo, hay muchas mujeres que sus parejas las obligan a tener, por ejemplo, tienen muchas hijas, pero el señor o la pareja quiere tener hijos, y entonces se la viven buscando al hijo, o todo lo contrario, buscando a la niña, entonces se llenan de hijos o de hijas. Pero lo que a veces no sabe el papá es que el hombre es quien tiene los genes para decisión de género. Entonces ahí muchos abuelitos era así, incluso antes se pensaba de los hijos que me dé Dios, y por eso había tenían muchísimos hijos, pero no sabían si en verdad las mamás querían tenerlos, ¿no? Había mamás que se la pasaron más de la mitad de su vida embarazadas y jamás vivieron en plenitud, ¿no? Porque si no, ya su hijo ya tenía 2 años y se volvió a embarazar, y luego el que sigue y se volvió a embarazar, y entonces también su cuerpo era una cuevita de bebés, pero ¿en qué momento esas personas o esas mujeres realmente hicieron algo que les gustara? ¿No? Maternidad deseada o planificada es cuando hay una decisión consciente y voluntaria, cuando ya estoy lista emocionalmente, económicamente, y lo hablábamos también con la de
maternidad tardía, que no necesariamente es porque tenga más años, está mal, ¿no? Y luego tengo la maternidad no deseada, pues cuando el embarazo ocurre sin intención o voluntad de la mujer, pero pues se tiene al hijo y ahí, pues ahí están las mamás, ¿no? La maternidad subrogada, donde una madre gesta para otra persona o pareja mediante acuerdos médicos y legales, que también se llama gestación subrogada. Ahorita está también muy en boga. Hay muchas maternidades subrogadas porque hay a lo mejor quienes no pueden tener hijos por cuestiones de alguna cuestión física o fisiológica que se los impida. Y ahorita hay también la maternidad lésbica o diversa, que se ejerce por mujeres lesbianas o familias homoparentales, que es una decisión también. Y ahorita, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, existe un concepto que tiene que ver con la maternidad compartida. Y esto es muy hermoso porque yo puedo, por ejemplo, yo mamá autónoma, puedo tener amigas que también son mamás autónomas y puedo juntarme con esas amigas mías y poder hacer toda una maternidad compartida en donde todas podemos ser una red de apoyo entre todas. Y entonces yo sé que es algo muy utópico y algún día alguien me dijo, ay, sí, pero luego van a acabar peleándose. Pero no creo. Yo creo que cuando eres mamá autónoma y encuentras a alguien que también y que de repente tiene ciertas necesidades de apoyo y tú tienes las mismas, entonces se puede hacer como una comunidad, ¿no? Porque antes así era la maternidad, así se vivía en comunidad y entonces tú te puedes apoyar de todas esas mujeres y es una maravilla. Luego tengo la maternidad intensiva, que es un concepto sociológico que habla de la presión social que tienen las mujeres para dedicar toda su energía, tiempo y vida a sus hijos. Este hecho de vivir por y para los hijos sí es muy loable, pero al final los hijos se van. Al final los hijos agarran su camino y a las mamás, pues no es que nos abandonen, pero ellos van a hacer su vida igual que lo hicimos nosotros o nosotras. Y entonces, pues debemos de aceptar esa situación. Conozco a muchas mujeres que hicieron justo esto de mi maternidad es por y para mis hijos y actualmente son personas que están muy solitarias. Son mujeres que a lo mejor no han despegado realmente a lo que iban a hacer. Entonces, ser mamá no implica olvidarme a mí como individuo, más bien es como un acompañamiento también, ¿no? Soy mamá, pero también quiero hacer tal y tal y tal cosa y no dejarme de lado en muchas cuestiones, ¿no? En lo físico, en mi salud, porque también hay mamás que se olvidan de su salud porque primero, y ahí también me regreso a lo que son todos los apoyos sistémicos, la salud, ¿no? A veces es difícil. Si yo como mamá no tengo un trabajo, pues no tengo una seguridad social y entonces tengo que ir a pagar una consulta médica que a veces no es accesible para todos, ¿no? Y aunque a lo mejor puede ser en costo una consulta pues sí accesible, pero los estudios, los acompañamientos, pues ya ahí es muy complejo, ¿no? Entonces, pues muchas prefieren no hacerlo porque tienen a veces que elegir entre ir al médico o darles de comer a sus hijos, ¿no? Entonces, en esa situación, pues sí, las políticas públicas que tienen que ver con la maternidad tendrían que cambiar, ¿no? Y justo en esta maternidad que es la intensiva aparece lo que es la romantización de la maternidad, porque pues es esa mamá perfecta que te va a hacer los muffins, pero también te va a dar de comer, pero va a tener la casa limpia y te va a escuchar y va a jugar contigo y te va a sacar al parque y va a olvidar su vida por completo, ¿no? Entonces, esta es la maternidad, creo que
nos han querido mostrar, nos han querido vender durante muchos años y que muchas mujeres cuestionamos porque no es la realidad, no es, ni siquiera se acerca tantito a la realidad. Porque también tenemos, por ejemplo, maternidades resilientes que tienen que ver con mujeres que ejercen su maternidad en contextos muy complejos y muy difíciles, como es la pobreza, la migración, la violencia, las enfermedades, ¿no? Tenemos a muchas mamás migrantes, tenemos a mamás que no, pues que hay un abandono absoluto y que viven a veces hasta en situación de calle. Entonces, pues el mantener una maternidad de esa índole también tiene que ver con cómo el sistema no apoya muchas veces a la mamá, ¿no? Tenemos maternidades neurodivergentes o con discapacidad, madres que son autistas, que tienen TDAH, que hay alguna discapacidad física o alguna enfermedad mental y que enfrentan muchos estigmas muy particulares, pero que al final, pues, son mamás, ¿no? Que son mamás y muchas de ellas se mantienen en una constante, pues en una constante vigilia a lo mejor de su enfermedad o se mantienen, pues tienen que ir a terapias o tienen que, pues no sé, lidiar con todo esto, pero al mismo tiempo tienen que ser madres de familia, ¿no? Hay una maternidad comunitaria, que es toda esta red de apoyo que tenemos muchas mamás, que son quienes nos acompañan, quienes nos ayudan a maternar sin muchas veces ser las madres biológicas de nuestros hijos y que nos ayudan a también incluso a poder pues ejercer, a poder comenzar a que nuestros sueños, nuestras ideas se puedan materializar, porque sin ellas no podríamos hacerlo, como son nuestras, pues todas las abuelitas, ¿no? Las tías, las amigas, las madrinas, todas esas personitas que nos ayudan, pues son las que hacen que de verdad la maternidad no sea la carga que muchas veces es, ¿no? Desde el feminismo contemporáneo, no siempre nos van a decir que no existe una sola manera correcta de vivir la maternidad y eso es lo enriquecedor. No es una maternidad, son muchas. No todas las mujeres también desean ser madres y eso es muy válido y no es el objetivo de solo ser mujer, ¿no? Durante años, pues nos enseñaron que la maternidad era una experiencia universal, dulce y natural, pero hoy sabemos que existen muchas maternidades atravesadas por clase social, por violencia, por salud mental y por la libertad de decidir, ¿no? Algunas de las realidades que atravesamos muchas mamás desde hace muchos años también, aunque culturalmente se habla mucho de la familia, porque pues gran parte de la crianza siempre va a recaer, siempre va a recaer en la mujer, en la mamá. Y estas realidades pues nos pegan a muchas, ¿no? Por ejemplo, trabajamos fuera de casa, pero también realizamos labores domésticas, cuidamos hijos, atendemos a adultos mayores y además debemos de sostener emocionalmente a toda nuestra familia. Existe una romantización constante que debemos de tratar de construir, de tratar de entenderla también, porque desde pequeñas siempre las niñas escuchan frases como ser mamá te completa, el amor de una madre todo lo puede, una buena madre se sacrifica y no es cierto, no por ser mamá vas a estar más feliz, el amor de una madre no todo lo puede, a veces el amor de una madre no puede evitar que su hijo entre en una adicción. El amor de una madre a veces no puede evitar que su hijo se convierta en algún delincuente o no quiere ir a la escuela. O sea, podemos tener todo el amor del mundo, pero a veces no con eso basta. Y pues esto provoca que muchas mujeres generen una culpa y muchas mamás vivimos con culpa de que nos cansamos, de que extrañamos mucho lo que éramos antes de ser mamás.
de que necesitamos un espacio propio en donde vivir nuestra maternidad, o incluso que a veces no disfrutamos las etapas de crianza de nuestros hijos. Muchas mamás entran en depresión posparto y pueden vivir después del posparto muchos años en depresión porque perdieron gran parte de lo que eran. La salud mental en las madres sigue siendo muy invisibilizada, y en México nos cuesta mucho hablar de temas como justo esto, la depresión postparto, la ansiedad materna, el burnout, que fue lo que vimos hace 8 días, justo el agotamiento emocional y el arrepentimiento de ser mamás, ¿no? Muchas madres viven crisis emocionales que no le dicen a nadie porque sienten miedo a ser juzgadas y porque sienten miedo a que nos digan que somos malas madres. Entonces, muchas veces el que nos juzguen es lo que más miedo nos puede dar, ¿no? Y obviamente, pues uno de los grandes problemas que sufre la maternidad es la economía, sin duda. Criar en México es muy caro y es muy desgastante. ¿Y por qué? Porque no hay tantas guarderías, y las guarderías muchas veces no cumplen, o más bien no podemos pagar, ¿no? Depende de nuestra economía. Tenemos jornadas laborales muy extensas en donde tenemos que irnos muchísimo antes de nuestra hora de entrada, porque pues si vivimos, por ejemplo, acá en Nezahualcóyotl y tenemos que ir a la Ciudad de México, pues debemos de prevenir nuestras horas en el metro, en todo lo que es el transporte público o en el tránsito, y eso hace que me vaya mucho tiempo antes, pero regrese también mucho tiempo después, y a eso súmenle que tenemos salarios pues sí, bajos, que no me permiten a veces como que disfrutar muchas cosas con mis hijos. Hay una falta gigantesca de licencias dignas para las madres de familia, que no se nos da permiso de faltar por cuestiones de maternidad, e incluso se nos tacha como faltistas o como irresponsables, y muchas veces los puestos o algunos puestos de trabajo se les dan a las personas que no son mamás, previendo justo la situación de las inasistencias, ¿no? Y a eso súmenle que a veces tenemos muy poca corresponsabilidad paterna, y que entonces las mamás, aún con pareja, maternamos solas. Para muchas mujeres, la maternidad implica frenar estudios, renunciar a oportunidades laborales o depender económicamente de otros. Así que la maternidad no es, o el ser mamá no es solo el día de hoy, cuando te van a llevar un ramo de rosas o te van a regalar algo, ¿no? La maternidad implica muchas otras cosas que nadie o muy pocos nos podemos poner a analizar, y que a veces hasta nos da miedo, ¿no? Y bueno, por último, la maternidad también implica un duelo de identidad, y eso es una de las cosas más dolorosas que puede atravesar a una mamá, porque muchas madres sienten que dejaron de ser vistas como personas, como individuos, porque se convierten solo en la mamá de, ¿no? Y no hay, o pierden mucho el tiempo propio, la autonomía, el descanso, ya no hay vida social, e incluso los proyectos personales pues se derrumban. Y hablar de todo eso incomoda a muchas personas, justo porque hay un estigma en que tú como mamá pues te tienes que olvidar de salir, de tener amigos, de generar una autonomía, porque te debes solo a tus hijos. Y esa es una de las ideas que deberíamos de definitivamente sacar de nuestra mente. Pero ojo, no romantizar la maternidad pues no significa que debamos despreciarla, y al contrario, significa reconocer que maternar siempre va a requerir de apoyo. Las madres necesitamos cuidados también, y el amor no elimina automáticamente el cansancio, la depresión o las dificultades estructurales. Amar a nuestros hijos y sentirnos agotadas puede coexistir en un mismo espacio. Ser madre y extrañar quien eras antes también es válido.
La maternidad no tendría que ser una prueba permanente de sacrificio para demostrar amor, y la maternidad no debería medirse por cuánto sufre una mujer, sino por cuánto acompañamiento recibe para vivirla con dignidad. Había películas en donde salía Marga López, donde entre más sufría la mamá, era mejor. Actualmente debemos de olvidarnos de esa idea y comenzar a vivir nuestra maternidad sin miedo, sin culpa, y saber que no debemos de dejar pues perdernos en ese espacio de solo el ser mamá. Yo quiero terminar el día de hoy con una pequeña cápsula que hicimos hace algún tiempo con una revista y que la encontré y me pareció muy interesante poder traerla el día de hoy y reflexionar un poquito de lo que significa ser mamá. Esta cápsula me parece muy, muy importante y muy enriquecedora, porque pues logramos como que meter a muchas mamás en este audio para que nos contaran lo que significa para ellas ser mamás, y pues ahí aderezado con algo inédito. Así que se las voy a poner. Y bueno, pues esto fue Soy Mamá Moderna. Un saludo para todos y nos estamos viendo y escuchando el próximo domingo. Ser mamá es lo mejor. Como dijo Rubén Blades, ser mamá es también tener amor y control. Sí, sin más ya llegó este troll. Perdona mamá por mi mala educación. Te quiero mucho, sé que no estoy en mi habitación. Estoy aquí rimándote con el corazón. Sin más que decir para ti, espero que tengas paz, que en este día seas feliz. Por eso tengo un pensamiento tan profundo. No te lo digo a ti solamente, sino a todo el mundo. Todas las madres que están por allá, quizás sufriendo por hijos que van a desmayar. Sí, no se me olvida y mi boca se destapa. También para las madres de Ayotzinapa. Hoy sí, vine a partir la rima que yo pongo, que se va a subir al ring. Mi mamá siempre se preocupó por mí, porque una mamá cría no solamente es parir. Hoy vine a decirte lo que yo siento, es desde adentro, tiene un sentimiento. Yo al 100%, si tengo talento, es por ti, por mí, trabajando al mismo tiempo. Porque así crecí, así nací, así me formé y así es que lo decidí. Hoy en día me dedico al rap y al freestyle y a muchas otras cosas que no te van a gustar, pero es algo que es muy bueno para mí. Me protege, me cuida, me sabe a dónde dirigir, pero es algo de posiciones. Sí, tranquila madre, nunca tomaré malas decisiones. Nunca malas decisiones, claro. En el espacio que yo tengo, paitas, voy soltando más que frases. Somos kamikazes, esto se supere. Para verme esperas 8 horas, tú 9 meses. Pero bueno, ¿cómo hacemos? Rimas sin más sentimiento. Las conectamos para madres el 10 de mayo. Yo avasallo en estas grandes rimas. La madre no se celebra un día, sino todos los días o los meses del año. Hay que llevarle rosas, hacerle enojar, hacer que se ponga roja. Mi rap siempre se levanta. Ser mamá es lo más maravilloso del mundo. Es una bendición los hijos, aunque a veces hay sus altas y sus bajas con ellos, pero es lo más lindo del mundo. Pues mi mamá significa para mí todo, porque es la persona que me dio la vida y creo que no hay nadie que sea una mejor persona que ella y no hay nadie que me comprenda más. ¿Qué significa ser mamá? Significa mucha responsabilidad para poder sacar a los hijos adelante, darles valores. Ser mamá es como dar un servicio a la humanidad completa. Para mí ser mamá es lo mejor, es dedicarle todo el tiempo a mi hija. El ser mamá pues obviamente que es la protección, ¿no? Estos de los animales, en un oso, un lobo, en todos los animales, desde una ratita. El ser mamá pues es el ser de protectora, que crezca un crío, ese es el ser mamá. Y para mí mi mamá es la fuerza y el motor que me impulsa cada día a seguir adelante con mis sueños. Es mi esperanza y es la persona más importante en mi vida. Mamá es creación. Camino despacio, voy viendo nubes y en el cielo el arco iris hoy saldrá, se iluminará y todo tan lento
fue Mamá Moderna.